gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, y buenos días, señor Gabilondo. Como diría Chesterton, el pecado más grande del hombre moderno es la indiferencia ante el sufrimiento humano, y esto nos lleva a la barbarie. Por eso, el asunto que hoy nos concierne es uno de los temas de máxima gravedad moral, como son los abusos sexuales en la infancia y adolescencia. Porque, sin duda, la peor de todas las corrupciones es la corrupción del alma infantil. Este drama a Vox nos genera repulsa, repugnancia y abominación. Los abusos a los más pequeños e inocentes son una tragedia y una monstruosidad que habla de vidas marcadas por el dolor y la traición, y por eso desde Vox acompañamos a todas las víctimas. Y por ello también exigimos las penas más duras para los autores de estas atrocidades, es decir, que de por vida vean la luz del sol desde los barrotes de sus celdas. Pero desgraciadamente hoy es uno de esos días en el que Pedro Sánchez intenta hacer del Parlamento un juzgado y del defensor del pueblo, que como todo el mundo sabe es el defensor de los intereses de Pedro Sánchez, un juez. Y este informe, por muy satisfecho que esté el señor Gabilondo de haber fiscalizado a sus antiguos compañeros, carece del procedimiento contradictorio y garantista que sí se exige en el orden jurisdiccional penal. Estamos seguros que muchos de los casos aquí detallados son verdad y, por tanto, nuestra máxima repulsa y condena. Pero estamos también convencidos de que muchos de los casos habrán dejado mucho de desear y, por tanto, la lucidez de Gabilondo no habrá estado a la altura. Además, como bien sabe, el defensor del pueblo carece de competencias en esta materia, ya que el artículo 54 del texto constitucional y la Ley Orgánica 3.981 señala que las competencias son la defensa de los derechos comprendidos en el título primero del texto constitucional y que para eso podrá supervisar la actividad de la Administración. Y que sepamos, la Iglesia Católica no es ni administración pública ni sector público. Al PSOE le da lo mismo que los crímenes de los que hoy hablamos no sean competencia parlamentaria. Se han convertido ustedes en auténticos expertos en utilizar la miseria ajena como herramienta política y están dispuestos a todo con tal de tapar el lodazal de corrupción en el que se ha convertido su partido. Señorías, estamos ante el epítome de la despersonalización. Para el PSOE, las personas han pasado a un segundo o tercer plano y donde los actos abominables solamente merecen ser investigados si permiten arremeter contra una incómoda institución. En lugar de prevalecer la preocupación por el compatriota, se impone la lógica partidista del PSOE y sus aliados de la generalización y el ensañamiento. Para las señorías del PSOE y sus aliados nada importan las víctimas, si no sirven como herramienta política, ni tampoco los victimarios, que son simples peones en su borrachera de odio histórico contra la Iglesia Católica, institución con las que tienen ustedes directamente una obsesión enfermiza desde hace demasiado tiempo. Desde las matanzas de frailes de 1834, alarderéis como en el 36, pasando por las palabras del fundador del Partido Socialista cuando dijo «deseamos la muerte de la Iglesia». Miren, un solo caso de abuso sexual ya es demasiado, infinitamente más de lo que pueda soportarse. Una infamia inigualable. El problema es que para el gobierno de Pedro Sánchez no le preocupan los abusos sexuales. Su interés por las víctimas depende directamente de la potencial munición que sirva para atacar a la Iglesia Católica. Por eso, mientras a bombo y platillo hablan de los abusos cometidos por unos sinvergüenzas que han utilizado a la Iglesia Católica para encubrir sus crímenes, ocultan ustedes los abusos a menores tuteladas en la administración socialista en Asturias, en Baleares y Valencia. Y mientras encargan informes tendenciosos al defensor del pueblo, se dedican a soltar violadores y pederastas. Más de 1.200 criminales sexuales han visto reducidas sus penas y 120 excarcelados. Y eso, señorías del PSOE, sí será su legado. Y no nos extraña, porque ustedes son los que han introducido la ideología trans en los niños y dan charlas de contenido sexual a los más pequeños. Lo primero es una aberración de perturbados y lo segundo,
una enferma promoción de la pederastia. Y también hemos tenido que ver ese infame cartel en Almería promocionando el sexo con menores. Señorías de la izquierda, son precisamente los intelectuales de la izquierda que ustedes siguen citando, como Sartre, como Simone de Beauvoir o como Foucault, los que querían la despenalización de los crímenes con niños, en eso que muy acertadamente se ha llamado el pedófilo Mayo del 68. Pero para el señor Gabilondo y para muchas de sus señorías, estos niños tienen menor dignidad. Tampoco veremos un informe del Defensor del Pueblo acerca de las consecuencias de importar inmigrantes ilegales de culturas ajenas a la nuestra, donde se denigra a la mujer y donde el abuso es norma. De hecho, ninguna de sus señorías, a excepción de Vox, recriminó a Pedro Sánchez que se fuera a Mauritania a traer inmigrantes, cuando en Mauritania el 70% de las mujeres y niñas sufren mutilación genital. El gobierno de Sánchez, en consecuencia, no tiene legitimidad, ni justa causa, ni recta intención. Estos hechos terribles, pero que representan en realidad una ínfima parte de los abusos sexuales cometidos en España, la utilizan para atacar una institución, que es parte del ser mismo de España y pilar de nuestra civilización, como diría José Calvo Sotelo, dirigente, por otro lado, que fue asesinado en julio de 1936 por socialistas. Y esto, señorías, es una injusticia mayúscula que pretende hacer pasar la parte por el todo en esta especie de memoria histórica en materia eclesiástica. Señorías del PSOE, ¿por qué no investigan los abusos en el ámbito educativo general, en el artístico o en el deportivo? Y mejor, ¿por qué no se investigan ustedes mismos? Que tienen cientos de casos de abusos sexuales como la izquierda en España. Acabo insistiendo de nuevo. En Vox condenamos con toda dureza y determinación los abusos sexuales allá donde se hayan producido y a la vez exigimos las penas más severas para los abusadores. Porque a pesar de lo que ustedes pretenden, cada cruz levantada en lontananza es garantía de auxilio y protección. Así se encumbran la inmensa mayoría de nuestros pueblos, comarcas y pedanías, y así luce el fresco de infinidad de recuerdos y costumbres. Y solo así, fruto de la comunión entre españoles, se abona un próspero porvenir e ilusionante para España, donde, señorías, el Partido Socialista sea simplemente un mal recuerdo. Muchas gracias.